Bueno, pues hoy estamos reunidos para una mesa redonda cuyo título es Nuevos retos para los estudios métricos de la información, la bibliometría histórica. Primero quiero agradecerles la presencia de las personas aquí en la sala y además a las personas que nos acompañan en diferentes partes a través de la transmisión por internet. En su presentación en este mismo programa en el mes de abril, el doctor Salvador Gobea, investigador del IBI y compañero mío en la línea de investigación de estudios métricos, expuso el carácter tridimensional de la bibliometría. La bibliometría descriptiva, conocida también como la clásica, la bibliometría evaluativa y la bibliometría histórica. La más nueva de estas tres dimensiones es la bibliometría histórica, término acuñado por Jean-Pierre Herouvelle a final de los años 90, que se define como el estudio bibliométrico de las publicaciones periódicas y los libros publicados en el marco del tiempo y el espacio. Comenta también ese autor que la investigación histórica y la bibliometría pueden parecer incompatibles. Sin embargo, cuando se unen esfuerzos, resultan ser muy eficaces y útiles para el historiador de la ciencia. Herouvelle menciona que la erudición histórica manifiesta en la literatura publicada articula las preocupaciones de los historiadores que defienden el uso de las fuentes primarias. En general, las fuentes primarias son fácilmente identificables como aquellos que son contemporáneas con el sujeto histórico y el periodo objeto de examen. Por otro lado, se reconoce la importancia y la centralidad de las revistas para la construcción y reconstrucción de hechos científicos, así como en los estudios sobre el desarrollo de las disciplinas. El grado en que las revistas juegan un papel decisivo varía de disciplina a disciplina. Su papel es más crítico en las ciencias y las tecnologías, pero siguen siendo importantes en las ciencias sociales y las humanidades. Por su afinidad cuantitativa, los estudios métricos de la información han tenido mayor injerencia en la ciencia y tecnología, al mismo tiempo que han llamado la atención de los sociólogos de la ciencia y de los tomadores de decisiones en el ámbito de la política científica. Así, poco a poco, la bibliometría ha ganado terreno en las ciencias sociales y humanidades, principalmente por su capacidad de proveer datos duros, objetivos, para encauzar la interpretación cualitativa de un fenómeno ligado a su contexto. La evolución de toda una comunidad intelectual puede ser identificada a través de su sistema de comunicación. Los intereses de investigación, las agrupaciones de académicos y científicos de ideas afines, así como el intercambio y el aprovechamiento del conocimiento, se puede observar por medio de la bibliometría. Cualquier revista es susceptible de estudio utilizando esta metodología, desde las primeras revistas creadas por las sociedades científicas europeas en el siglo XIX hasta las revistas modernas. La bibliometría histórica permite recrear los escenarios y formas de construcción y comunicación del conocimiento a través del tiempo, proporcionando otra dimensión a la historia de la ciencia. Se auxilia en técnicas como son el análisis de redes sociales para visualizar la evolución de las disciplinas. A pesar de las oportunas
oportunidades que la bibliometría histórica ofrece a los estudiosos, es un campo poco explorado a nivel global y en México su exploración lleva pocos años. Se describe como un campo emergente de la bibliometría. Por nuestra fortuna, dos de los participantes en esta mesa, los doctores Collazo Reyes y la doctora Luna Morales, fueron los pioneros en este país a ser los primeros en aprovechar la base de datos del Web of Science para realizar estudios bibliométricos de corte histórico, cuando por primera vez pusieron a la disposición de los usuarios los registros a partir de 1900. No hay mejor manera de ilustrar las bondades, los métodos, las limitaciones y posibilidades de análisis del campo de la bibliometría histórica que a través de ejemplos y estudios concretos. Por tanto, esta mesa intenta describir y explicar la relación entre la bibliometría y los estudios históricos a través de las tres presentaciones. En primer lugar, el doctor Francisco Collazo Reyes presentará el modelo histórico de la comunicación científica, particularmente con relación al significado de las referencias y las citas que son de utilidad para el desarrollo de indicadores histórico-bibliométricos. Enseguida, la doctora Marilena Luna Morales, a mi derecha, hablará de los escenarios para la disponibilidad de información histórica en línea, indispensable para el desarrollo de los estudios de esta índole. Y para terminar, la doctora Jocelina Hernández García abordará desde la perspectiva métrico-documental la investigación esteroidal de mediados del siglo XX, enfocándose en particular a las contribuciones hechas por autores asociados a las instituciones mexicanas. Antes de pasar la palabra a Francisco, voy a mencionar muy brevemente algunos datos importantes sobre la trayectoria profesional académica de los tres ponentes. Francisco Collazo Reyes es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por esta Casa de Estudios. Desde 2004 es coordinador del área de bibliometría de la Biblioteca de Ciencias Exactas de CINVESTAB. Ha dado clases en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM y en la EMBA. Ha dirigido 27 tesis de licenciatura. Es autor de 14 artículos en revistas locales y 15 en revistas internacionales. Es asesor del Atlas Mexicano de la Ciencia y miembro del comité organizador del Seminario Internacional de los Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la Ciencia y la Tecnología, que se realiza cada 2 años dentro del evento de Info en La Habana, Cuba. Asimismo, es árbitro invitado de varios títulos de revistas internacionales. Igual que Francisco, Marilena Luna Morales es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1992 está adscrita al Departamento de Servicios Bibliográficos del CINVESTAB. Es profesor de la EMBA de 2004 a la fecha, donde ha dirigido 14 tesis de licenciatura en el área de biblioteconomía. Es autora de distintos artículos de investigación publicados en revistas con factor de impacto, arbitraje estricto y de divulgación. Es coautora de un libro editado por la UNAM. Tiene diversas participaciones en congresos nacionales e internacionales, así como la edición de distintas memorias de congreso.
Recientemente, tanto Marilena como Francisco fueron nombrados tutores de la maestría en nuestro programa aquí en la UNAM. Jocelyn Hernández García recibió su doctorado en julio de este año en el programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad del CINVESTAB con el tema Construcción de saberes científicos en torno a los recursos naturales vegetales en instituciones académicas mexicanas. Caso de las sapogeninas esteroidales, 1935 a 1965, parte de la cual nos va a presentar hoy. Es egresado de la EMBA bajo la tutoría de Francisco, un hecho que se me había olvidado, y tiene maestría del programa de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. En la EMBA impartió la clase Introducción a la Bibliometría y asesoró 5 tesis de licenciatura dentro de la misma temática. Trabajó 5 años para el Atlas Mexicano de la Ciencia y tiene publicaciones tanto nacionales como internacionales y pronto esperamos que tenga más. Bueno, este es el resumen curricular de nuestros participantes. Les voy a pedir que, si es posible, que limiten sus presentaciones a unos 15 minutos y al final espero que haya tiempo para unos 2 o 3 preguntas muy concretos por parte del público. Bueno, ya le paso la palabra a Francisco. Gracias, Jen. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, agradezco a los organizadores de esta mesa y particularmente a Jen por la invitación. Y lo que voy a tratar ahora es el asunto de las referencias y las citas como elementos retóricos de persuasión y acreditación en los textos. Este es un tema con el cual tenemos ya un rato trabajando. Entonces, para los que están por aquí, que ya me han escuchado platicar de él, hay novedades, entonces ahorita las van a ver. Bueno, la idea de mostrar los antecedentes es pensar en el texto como textura, como tejido. ¿Y cuándo empiezan las referencias? Bueno, ahí tenemos un tema histórico, que es el análisis que se hace de las referencias más antiguas, de gente que no cristiana, de Jesús Nazaret, y bueno, estas son del primer siglo. También Plinio, el joven, escribió ya en este mismo siglo I sobre lo que era el plagio de los textos, ¿no? Entonces, con esta idea general, todos los textos están montados sobre otros textos. Bueno, y como antecedentes también voy a mostrar aquí el movimiento postestructuralista que se da en las décadas de los 60, 70 y 80, y donde las reflexiones más importantes tienen que ver con Roland Barthes, que habla de la muerte del autor, un libro muy polémico y que se ha convertido en una metáfora para entender que en la construcción de los textos participan muchas gentes, ¿no? Y bueno, es polemizar un poco el asunto del autor. Jacques Derrida, que habla sobre la deconstrucción del texto, es decir, él plantea de que todos los textos son textos, no son obras perfectas y tienen, con esta metodología de la deconstrucción puede encontrárseles muchas fallas. Foucault, que habla de una función de autor-texto, donde dice que está montado siempre sobre una compleja red de prácticas discursivas. Umberto Eco, un poco más adelante, que reivindica la función de los lectores, y donde él menciona que generalmente los que recrean los autores son los lectores. Y finalmente, bueno, Kristeva, que hace toda una aportación
donde pondera la naturaleza de la intertextualidad de los textos. Entonces, este movimiento del postestructuralismo, contrario a Saussure, plantea esta problematización del estatus del autor. Y entonces, en términos históricos, para el análisis de lo que sería el género científico, el artículo científico como tal, los determinantes del estatus de este género no solamente serían el autor, o sea, estaría el texto en términos de sus contenidos, la intertextualidad, pasando aquí por todo lo que se conoce como la paratextualidad, la transtextualidad, la hipertextualidad, y por supuesto los lectores y el contexto, es decir, el enfoque sistémico del género científico o del análisis de los textos científicos es mucho más completo que utilizar algunos de estos componentes, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que sería entonces la función de referencia y citas como debate, y entonces partimos de dos concepciones históricas, y una son como eventos de reconocimiento. Esta es la concepción dominante, donde se traduce en factor de impacto, es decir, y la otra son eventos retóricos de persuasión, que esa es una concepción histórica casi olvidada, pero que forma parte del primer modelo de comunicación científica. Esta concepción dominante parte del Robert Merton, que se conoce como el padre de la sociología de la ciencia, y toda la instrumentalización que hace Garfield con la creación del Citation Index hace que entonces que esta concepción del factor de impacto sea dominante hasta la fecha, ¿no? Sí. Entonces, en términos de reconocimiento, tenemos esta concepción dominante como una relación de citas-impacto, y hay n cantidad de indicadores de factor de impacto, pero siempre la relación entre citas y trabajos va a existir. Ese es el común denominante. Y entonces este se desarrolla como un interpretante, lo que sería el factor de impacto. En el caso de la persuasión, tenemos una concepción, decíamos, un poco olvidada, pero que funciona como elementos de acreditación de textos. Ahorita lo vamos a mostrar con un modelo, y en este sentido desarrolla otros interpretantes, como sería como acreditante y como persuasión. No acabo de ver bien. Descuéntame estos minutos, Jane, porque me van a hacer falta. Bueno, entonces lo que hacemos acá es utilizar el modelo de análisis triádico de Peirce, y donde partimos de tres momentos para conceptualizar tanto las referencias como las citas. Uno que le llaman, en realidad este es como un signo, el primer nivel se llama representamen, el segundo objeto y el segundo interpretante. Hablamos de una primeridad de conceptualización, de una segundidad y de una terceridad. Entonces, aquí está más claro. Vamos a hacer de cuenta que tenemos el documento A y el documento B. El documento A cita al documento B. Entonces, para términos de lo que quiero mostrar, imaginémonos que el documento A está haciendo una cita al documento B. Mientras esa cita es parte del texto del documento A, la referencia se significa como un elemento retórico de la escritura. Estamos hablando en ese momento del nivel de primeridad, que es la creación de los textos. Es decir, hasta ahí lo que usamos es, por ejemplo, decimos una teoría afín, es la de Moed, citamos a Moed con este elemento sígnico. Y dentro del mismo texto, sin salir del texto A, esa cita que yo hago en el texto me refiere a la referencia completa que viene en el aparato referencial.
En ese momento que yo utilizo la referencia como elemento retórico para, en lugar de la referencia bibliográfica completa, entonces estoy utilizando a Moed como un signo. Cuando yo voy a buscar la referencia completa y ver la fuente, esa referencia tiene una fuente, un año de publicación, los elementos completos. En ese momento reasigno ese signo como una referencia, ¿no? Eso es en términos de la referencia. Todavía no salimos del texto A, pero ocurre algo interesante cuando la referencia completa apunta al documento citado. Es decir, y eso ocurre cuando un trabajo se publica. Es decir, cuando el trabajo se publica, las citas que yo haya utilizado como elementos retóricos de mi texto habrán cumplido con la función, y entonces esos elementos que yo cité serán los elementos acreditantes que yo utilicé para mi trabajo. Esos elementos acreditan mi trabajo. Pero cuando estoy hablando, entonces, cuando utilizo la referencia completa de un trabajo que Moed publicó, que se llama Teoría de no sé qué, en la revista Nature, volumen 9, página 929, entonces estoy utilizando esa referencia como signo del documento objeto al que estoy haciendo la cita. Cuando el trabajo se publica, esa referencia se indiza. Cuando esa referencia pasa a los índices, entonces le da visibilidad al documento citado, que sería el segundo nivel, la segundidad, que es el objeto citado. Es decir, hay un momento de reasignación de la referencia como signo a la cita como en el documento citado. Y lo que hay acá, entonces, es un cambio de sentido semiótico en términos de lo que es una referencia y es una cita. Es un aspecto interesante este. Y entonces el documento citado sirve como una vía para desarrollar lo que aquí le llamamos el interpretante, y que le llamamos de acreditación. Primero, la referencia funcionó como un acreditante de persuasión, mientras la referencia no salió del escrito. Cuando la referencia se convierte en cita, entonces lo que hace es, el documento B está acreditando el documento A. Esa sería la explicación. Y en donde acredita el documento B al documento A, bueno, tiene que ver con un contexto del discurso. Si la referencia si la cita que recibe un texto corresponde a la misma localidad, entonces será una cita hecha en el discurso local. Si la cita es hecha en una revista regional, estaremos hablando de un discurso regional, pero si es hecha en una revista mainstream de corriente principal, estaremos hablando de una acreditación en el discurso internacional. En el primer nivel, entonces, hablamos de la creación de textos. En el segundo nivel hablamos del momento de la publicación, y en el tercer nivel estaríamos hablando de la postpublicación de los textos, ¿no? Ese sería el esquema triádico. Bueno, hemos aplicado el modelo yo lo hice por primera vez en mi tesis. Vi como que no se entendía, y entonces dije, bueno, tienen razón, a veces ni yo mismo lo entiendo, y lo que hice, bueno, fue empezar a leer y a leer y a leer más, ¿no? Después nos publicaron un trabajo en una revista brasileña, Transformacao, y ahora lo estamos aplicando a ver cómo la obra de un autor se puede significar como un tópico emergente de un discurso dominante de una disciplina. Lo estamos aplicando a un físico muy importante que trabajó en Simvestab, pero que encontramos que yo lo puedo encontrar en la literatura como tópico, ya no como autor. Es un trabajo interesante que está ahora en preparación con algunos de los alumnos del propio autor. Y también lo aplicamos acá lo aplicamos a estudiar las referencias del boletín de los observatorios de Tonancinta y Tlacoobaya, que es un trabajo histórico que va del 52 al 72, una revista sumamente interesante. Y lo que les voy a mostrar acá son los resultados que encontramos. Bueno, al analizar las referencias encontramos 6 flujos de comunicación científica, y si ven acá los autores citantes, la L quiere decir local.
Entonces, nada más quiero llamar la atención aquí en el primer caso. Los autores citantes locales que publicaron trabajos en el BOT citaron revistas externas, estoy en la primera línea, y hubo 885 relaciones, es decir, 885 citas, y eso da un promedio de, es decir, las 3/4 partes de los trabajos publicados en este boletín utilizaron como elementos de acreditación revistas internacionales. Y entonces el flujo de comunicación es un autor escribiendo en una revista local, publicando en una revista local, pero con acreditantes externos. Y luego vienen los otros casos, no creo que tenga mucho tiempo para explicarlos todos, pero entonces utilizamos el caso más recurrente, ¿no? Luego tenemos el caso de los flujos de comunicación resultantes con respecto a las citas hechas a los trabajos del boletín. Es decir, aquí el boletín está como revista acreditante de trabajos publicados en otros lados. Y de la misma manera, el caso más recurrente, ¿dónde quedó? Bueno, ok, es el tercero. Entonces, hay autores externos que publican en revistas externas, pero que citan revistas locales, que es el caso del boletín. Y las relaciones son 1998, que representan el 83%, y entonces el flujo que se establece ahí es externo local. Es decir, los autores externos en revistas externas publicando conocimientos científicos generados localmente. Algo que fue la sorpresa que encontramos acá en los boletines. Y luego están las otras distribuciones, pero la más importante está con el 83%. Encontramos entonces que las revistas, encontramos mucha correlación entre las revistas citadas y las revistas citantes. Está de rojo ahí, la primera revista es la misma en los dos lados, luego la de azul. El boletín aparece como revista citada porque es una característica, siempre que se determina esta característica de las revistas, que la propia revista tiene cierta cantidad de autocitas. Generalmente aparecen siempre en primer lugar. Aquí dista mucho porque la primera revista tiene 525 citas. Pero bueno, aquí lo que trato de mostrar es esta correlación y las conclusiones. Entonces, estas prácticas de citación en este boletín, que es antes de que surgiera el Citation Index, entonces no podemos considerar las citas como impacto o como reconocimiento, es decir, no tenía ningún sentido porque, es decir, toda esta explicación teórica que hacen para el surgimiento del Citation Index todavía no existía. Entonces lo que encontramos es que hay una diversificación de flujos locales e internacionales de comunicación en el boletín, en los trabajos del boletín, que trascienden los patrones tradicionales, que serían las prácticas endogámicas de publicación. Los textos del boletín son un nodo de encuentro entre las revistas citantes y las revistas citadas, pero son revistas mainstream. En un boletín que incluso decía el mimeógrafo, el número 1, es interesante desde muchos puntos de vista esta revista. Los textos del boletín juegan roles de textos acreditados y textos acreditantes. Es decir, cuando hay referencias ahí, entonces son acreditantes, pero también después los acreditan, ¿no? El proceso mutuo de certificación de conocimientos del sistema de comunicación científica forma parte de este proceso mutuo. Entonces, estas prácticas de citación en el boletín encontramos que son eventos emergentes en el proceso histórico de formación del texto científico moderno. Si no las habíamos encontrado en las revistas anteriores, que también lo hemos probado con algunas tesis que han hecho los estudiantes de la EMBA en el área de astronomía, y como evento emergente le aportan novedades cualitativas a la estructura de los contenidos, las funciones de comunicación y el estilo del género científico a la astronomía en México. Es decir, todo un caso. Incluso en esta revista están los trabajos más citados de la ciencia latinoamericana publicada en revistas incluidas en Web of Science, incluyendo toda esta cantidad de revistas que se han incluido ahora. En el boletín hay 4
4 trabajos con más de 100 citas y hay uno con del orden de 400 citas, ¿no? Es un caso olvidado del Citation Index, el boletín, pero más importante lo que aporta a la dijéramos como práctica de citación a la ciencia mexicana, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Francisco. Siempre podemos depender de Francisco para encontrar algo interesante, novedoso en sus estudios. Bueno, nuestra siguiente ponente es Marilena Luna Morales, que nos va a hablar de los nuevos escenarios de información para el desarrollo de indicadores bibliométrico-históricos, el caso minero, metalúrgico y geológico en México. Sí. Pues muchas gracias a Jane por la presentación y también por la invitación a esta mesa. Pues como ya lo mencionó ella, el título es Nuevos escenarios de información para el desarrollo de indicadores bibliométrico-históricos y se maneja el caso minero, metalúrgico y geológico en México. ¿Por qué? Porque es un tema de los que hemos estado abordando. Lo decía Jane al principio de esta mesa, pues como que hemos sido de los primeros en ir abordando este tipo de estudios y ya con el tiempo pues le hemos ido encontrando el atractivo. Por eso es que nos seguimos y tomamos líneas de investigación o campos de investigación que son de amplia trayectoria pues científica. Pero bueno, para empezar, yo no quiero ir así como que a los detalles de las definiciones de bibliometría y sobre todo bibliometría histórica. Esta parte Jane ya la manejó muy bien. Yo solamente tomo 2 aspectos. Uno que tiene que ver con el documento publicado. Cuando se hace bibliometría histórica, uno de los elementos fundamentales es el documento publicado, sobre todo si ese documento se tiene completo, o sea, es un texto completo. ¿Por qué? Porque el contenido de los documentos nos van a permitir caracterizar cómo ha sido la evolución de algún campo o una disciplina en particular, y como lo menciona ahí Erubel, también se puede determinar la cultura o el pensamiento cultural de un autor. Y de hecho creo que en los estudios que hemos venido haciendo hemos llegado a este tipo de situaciones. Por otro lado, pues la bibliometría histórica lo que pretende es como que anunciar la emergencia que está ocurriendo en la comunicación científica, y visto esto desde un campo específico de investigación que parte también de un contexto histórico muy particular. Ahora, yo les mencionaba que se toma el caso de la minería, metalurgia y geología. ¿Por qué? Por la trayectoria científica que tienen en el país estos campos de estudio, que de hecho son los primeros, o sea, son los primeros campos de investigación en dar a conocer los trabajos publicados en revistas internacionales, y esto ocurre a finales del siglo XVIII, principios del XX. ¿Qué ocurre también en el campo de la minería, metalurgia y geología? Pues que en estos campos se dan a conocer también los primeros patrones con las características propias de lo que es la ciencia moderna en México. Por eso es que lo hemos tomado como un tema de importancia para hacer o aplicar bibliometría histórica, y como lo mencionó Francisco, sí hemos ido modificando las metodologías. Hacemos bibliometría histórica pero combinada con otras metodologías. Precisamente como parte de estas metodologías que vamos tomando, y un problema que hace algunos años encontrábamos muy frecuente, era cómo contar con las fuentes de información que nos permitan recuperar la referencia bibliográfica, y lo que más nos interesaba a nosotros, el documento completo. ¿Por qué? Porque el documento da más información que la propia referencia. Entonces para nosotros era un elemento fundamental el contar con las fuentes que nos proporcionaran esa información. Y bueno, pues poco a poco los hemos ido encontrando. Por eso el objetivo de esta mesa pues
Yo digo que es dar a conocer los escenarios en los que actualmente se respaldan los estudios bibliométrico-históricos, pero para generar indicadores sobre los campos minero, metalúrgico y geológico en México, lo que ocurrió entre finales del siglo XVIII y principios del XX, porque la geología, ya en su etapa, digamos, final, pues tiene su desarrollo como que fundamental cuando se integra el Instituto de Geología aquí en Ciudad Universitaria, que es cuando logra su institucionalización. De los temas que hemos tomado para aplicar la bibliometría histórica y que está relacionado con los campos minero, metalúrgico y geológico, pues han sido prácticamente el determinar cómo ha sido o cómo han sido las prácticas de publicación que se han seguido en estos campos de estudio. De igual manera que identificar esos patrones de publicación que se están generando. Un aspecto que fue o que ha sido muy importante para nosotros es el identificar los primeros sistemas de comunicación científica de la ciencia moderna en México, y que ocurre precisamente, como les decía, con la geología. Cada vez que vamos haciendo estudios bibliométrico-históricos, nosotros vamos como que corrigiendo las respuestas. Ahorita yo digo que son de los campos de estudio que han publicado los primeros trabajos, pero después, cuando abordamos otro tema, encontramos que nos adelantamos al asegurar que es la geología o la minería, la metalurgia, los que han generado las primeras publicaciones, porque vamos encontrando otros elementos. Pero hasta ahorita, pues sí, la minería, la geología y la metalurgia son de los que mejor representación tienen, y bueno, tienen una evolución histórica muy interesante. De hecho, un tema que ha sido, no está publicado, pero abordamos el tema del descubrimiento del eritronio, que actualmente es conocido como panadio o elemento 23. Lo que hacemos es analizar los documentos publicados en torno a este descubrimiento, que, créanme, está mejor que las novelas del 2, porque se desarrolla toda una trama en la que uno como, pues ahora sí como que investigador, dices, no participamos en conclusiones que se benefician, porque el eritronio fue descubierto en México, solo que no se le dio su reconocimiento, y pues ahí empieza toda la trama. Entonces es difícil algunas veces zafarse para no interferir en las conclusiones que uno debe de obtener. Entonces, como parte de este descubrimiento, también analizamos cómo era o cómo se daba la enseñanza de la minería en México, precisamente en este periodo, 1795-1832, y con esta parte del descubrimiento del eritronio es donde creo que es un acierto muy importante el que hace Erwin sobre el pensamiento, o sea que los documentos son capaces de generar el pensamiento cultural de un autor, porque en esta parte del eritronio nosotros analizamos lo que es la participación de Andrés Manuel del Río, y pues ahí lo que vemos es precisamente cómo es la evolución de su forma de escribir, de defender su descubrimiento, y bueno, lo que yo les digo es una trama así como que medio larga, pero muy interesante. Como parte de la metodología, pues en cuanto a la tipología no tenemos limitaciones. Igual nos ha sido de mucha utilidad los artículos de revistas, como también los libros o los manuales, los discursos, notas, resúmenes. O sea, no hay limitación para este tipo de estudios. Mientras podamos recuperar lo que es la información, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Por lo que ya les comentaba, me adelanté un poquito, porque de aquí obtenemos, de estas fuentes o estos tipos de documentos, recuperamos lo que es la referencia bibliográfica y lo que es más importante, el documento completo. Como parte de los distintos resultados a los que hemos llegado, y que de hecho son pues como también fines que se proponen para las investigaciones, hemos hecho el análisis de lo que es el estudio argumentativo. Por eso es el contar con el documento completo, porque nos permite ver el estilo argumentativo que presenta, o ver la frecuencia de palabras para determinar qué temas son los que están predominando, o bien los autores, porque muchas veces estos dan los elementos que determinan o que concluyen el contenido de no tanto esto, sino que acreditan los conocimientos más bien.
La organización de los contenidos también ha sido de mucha utilidad, los métodos o los procedimientos, las prácticas de citación, que es algo que mencionaba Francisco, o los instrumentos, las herramientas que se están utilizando, y también los lugares geográficos. O sea, han sido motivo de análisis cada uno de estos elementos en el caso de los estudios bibliométrico históricos. Ahora, yo voy a la parte que debería de ser la más importante aquí, o sea, mostrar a ustedes cuáles son las fuentes que para este tipo de estudios bibliométricos nos han sido de utilidad para llegar a los objetivos que nos proponemos. Y uno de ellos es precisamente los sitios de editores de revistas científicas, que se han ido complementando con los desarrollos de colecciones digitales, y bueno, pues están disponibles también los recursos en línea, y ya en última instancia echamos mano también de los acervos históricos que hay en papel. En esta lámina yo les muestro solamente algunos títulos de los sitios de editores, o más bien revistas, que tienen los editores disponibles y que están presentes. Si ustedes se fijan, la cobertura histórica de esas revistas va desde 1890 en el caso de Journal of Geology, American Journal Science de 1869, Scientific American 1845. La idea es que ustedes puedan ver que es un archivo histórico muy completo que está disponible en formato electrónico, y disponemos del texto completo. Entonces, lo que inició hace algunos años con uno que otro título, ahorita ya son muchos los títulos que podemos echar mano para hacer un estudio de este nivel. La siguiente lámina, lo que hago es integrar una lista más grande o más larga de títulos de revistas. La intención es que ustedes puedan observar. De hecho, no son todos a los que recurrimos para hacer los estudios relacionados con minería, metalurgia y geología. Es solamente una parte, pero la intención de poner estos títulos es porque hablamos de títulos de revistas editados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, España y México. O sea, sí, algunas veces también tenemos que, pues son las formas en que escribían los autores, se escribían en estos diferentes idiomas, alemán, francés, inglés, y pues de alguna manera también nosotros hemos tenido que enfrentarnos ahí al alemán cuando pues nos encontramos con este tipo de documentos. Entonces, la idea es que ustedes puedan observar la cobertura que tienen estos títulos, ya que para nosotros se han convertido, pues ahora sí que en la mina de oro. Ya no necesitamos salir prácticamente de los espacios que tenemos, porque tenemos el acceso a estos títulos, y ahí está todo, el texto completo. Entonces es cuestión de aprovecharlo y cumplir con los objetivos. Yo mencionaba que se ha complementado el desarrollo de títulos de revistas que han generado los editores con el desarrollo de colecciones digitales, que de hecho España es una de las que tienen colecciones muy importantes digitalizadas, igual que Estados Unidos, y la Hemeroteca Nacional, que también ya integró algunos títulos, entre ellos la Gaceta de México, y pues hay un sitio más que también recupera toda la información que está relacionada con títulos de revistas que tienen una cobertura muy amplia. Echamos mano de los acervos históricos en papel, y por ejemplo en el caso de la minería, la metalurgia, pues sí tuvimos que recurrir a las bibliotecas de la UNAM, sobre todo la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, porque tiene una colección muy importante. Quizás uno de los inconvenientes que uno encuentra es que muchas veces las bibliotecas son de estantería cerrada. Entonces hay que hacer buenas relaciones con los colegas y que nos abran las puertas. Afortunadamente nos conocemos y creo que eso ayuda. Entonces está también la Biblioteca Nacional de México que les mencionaba, y el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es un poquito más complicada. Yo no sé en el caso de la Biblioteca Nacional, pero a mí todo el mundo me dice que es un problema sacar información de ahí. Entonces, pues acá nos echaron la mano los estudiantes para recuperar trabajos de ahí, y pues yo creo que ellos son los más adecuados para decirnos si es tan complicado para sacarlos. Yo sé que sí. Ahora, como conclusiones, yo lo que puedo concluir aquí es que los sitios de editores, en complemento con los acervos o desarrollos digitales, y si lo complementamos esto con la bibliografía que está en línea, pues tenemos todas las ventajas para desarrollar bibliometría histórica. Y un último punto
es que la bibliometría histórica también va a permitir dar lugar, que era algo que también comentaba Jane, va a dar lugar a teorías sociológicas que estén relacionadas particularmente con la formación de grupos o de comunicación, o con la fusión histórica, conocimiento, actividad de una disciplina o repertorios documentales. Pues de mi parte es todo, yo sí me ajusté a los 15. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marilena. Ojalá que esa mesa sirva para despertar el interés en algunos de ustedes en entrar a ese campo. Hay ya tesis de maestría en nuestro programa que empiezan a dedicarse a ese tipo de metodologías. Incluso creo que hay un proyecto que tiene el doctor Gobea con la Universidad de San Luis Potosí, precisamente enfocándose a lo que es la bibliometría histórica. Bueno, ya por último, Jocelina Hernández García nos va a platicar de los ciclos de retroalimentación en la bibliografía histórica. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo le quise llamar a mi presentación ciclos de retroalimentación porque, como ya lo han dicho tanto Marilena como Francisco, la bibliometría histórica se nutre mucho del texto completo. Entonces, el texto completo nos va a dar muchísimo más elementos de lo que tradicionalmente los puros indicadores o la bibliometría tradicional nos va a ofrecer. No solamente en una forma de complementar la información, sino que dar una explicación como más integral del momento específico, porque nos puede hablar de mucho en ese sentido. Bueno, yo les hice un dibujito a ver si se entiende el texto completo y las referencias bibliográficas. Bueno, como ya mencionaba la doctora Russell, yo les voy a hablar de mi tesis de doctorado. El título creo que ya lo leyó. Y lo que yo me encontré es que cuando empiezo a abordar el tema, a lo mejor los que no conocen por el título que yo estoy proponiendo, que es el de las apogeneidades esteroidales, sí lo podrán conocer como lo que se le ha dado a conocer el caso de Syntex. Syntex es como muy famoso y pues mucha gente habla con mucha seguridad acerca de lo que sucede en este periodo, pero resulta que la perspectiva a través del trabajo académico no había sido abordada. Entonces, bueno, yo vi ahí un nicho de oportunidad para poder aprovechar la bibliometría histórica, pero integrar parte de estas nuevas metodologías, porque efectivamente el complemento que nos dan otras herramientas es lo que creo que está enriqueciendo mucho la bibliometría histórica. Entonces, yo aquí les estoy listando algunos de los temas generales a partir de los cuales se ha abordado el desarrollo de los esteroides que tiene su nicho en México. A partir de los movimientos por los derechos reproductivos de la mujer, muchos estudios de género, la explotación de los recursos naturales, ya que no se protegen, todavía no estaba tan de moda este tema en los 30s, 40s es cuando esto sucede, la expedición de políticas gubernamentales por parte de México para la explotación de los recursos naturales, la explotación en las comunidades rurales, porque un texto que es muy reciente aborda desde esa otra perspectiva, ¿no? O sea, las personas que estaban en desventaja con respecto a las empresas que son los locales en México. Y bueno, lo más conocido que es justamente las empresas. Las empresas son lo que es el ícono para poder hablar de los esteroides en México. ¿Qué es lo que yo hago? Retomo lo que es la bibliometría histórica, pero no, desafortunadamente la bibliometría histórica me va a dar ciertas herramientas, ciertas metodologías, pero el tema era muchísimo más complejo. Entonces me tuve que meter a aprender un poco de historia, me tuve que poner de historia en cuanto a sus métodos, aprendí de química orgánica, de botánica, un poco de medicina, un poco de farmacología. Entonces mi doctorado es transdisciplinario y pues en ese sentido tuve que atravesar varias disciplinas para poder abordar el tema. Lo que hago es que me voy a la literatura científica, no solo los registros bibliográficos, sino al texto completo. Y junto con el texto, una de las bases de datos que utilizo es Chemical Abstract,
Entonces me permite recuperar también la información bibliográfica sobre patentes, que es otra aportación que en el sentido de estar viendo la perspectiva académica, pues me dio oportunidad. Pero no hago el análisis de todo el texto. Específicamente en donde yo encontré una mina muy interesante de información fueron en las notas a pie y en los agradecimientos. Y bueno, este complemento fue lo que creo que pudo brindarme cierta posibilidad de abonar a lo que era el tema de Syntex desde la perspectiva del mundo académico y obviamente de la participación de instituciones, estudiantes e investigadores mexicanos. Les presento muy rápido un esquema muy general de qué es lo que hice. Bueno, tradicionalmente hacemos la construcción de las bases de datos bibliométrica, hacemos las búsquedas, la recolección, etcétera. Una vez que yo tenía la base de datos bibliométrica, lo que hice es ir a los textos completos, analizar las notas y los agradecimientos y luego regresar otra vez a la base de datos para vaciar la información y poder cruzarla toda y sacar los datos. En cuanto a la información bibliográfica de patentes, no sé si ustedes han enfrentado con eso, pero es difícil interpretarla. Entonces, en algunos casos estaba como medio incompleta, porque además una de las desventajas de la bibliometría histórica es que de repente vamos a encontrar cosas, los registros no van a estar tan completos como los actuales, ¿no? Entonces, esta parte del texto completo nos ayuda bastante. Entonces, lo que yo hice también para poder explotar apropiadamente la parte de información sobre patentes es cruzar los datos con la TESIUNAM. Entonces, de esta forma fui como que interrelacionando algunos de los elementos, especialmente los de los autores, para poder determinar lo que fue la participación de investigadores en México. Ya les mencionaba que utilicé Chemical Abstract, el Web of Science, y los compañeros me dieron acceso a una de sus bases de datos para poder mantener un cierto control sobre la información, dado que ellos, bueno, tienen muchísimo más recursos, como ya nos han estado mostrando. Una parte que a mí me pareció bien interesante venirles a platicar es la forma en la que hice las búsquedas en las bases de datos. Porque si bien hice búsquedas por autores, búsquedas por las instituciones y demás, la parte más importante en donde yo creo que se amplió mucho mi base de datos es que utilicé los nombres científicos de los recursos naturales, porque esa es justamente la justificación o el por qué México entra a esta investigación. Habitualmente se hacía a partir de recursos naturales animales, pero era tan pobre y tan escaso lo que se podía recuperar en cuanto a la diosgenina, que es la diosgenina viene con las plantas, pero los esteroides para poder sintetizarlos eran muy costosos porque eran muchos pasos en el laboratorio lo que se tenían que hacer. Entonces empiezan a pensar, bueno, si no con los animales, pues vamos a explorar las plantas, ¿no? Ya se sabía a través de trabajos previos que las plantas tenían, la familia de las apogeninas, eran ricos en los elementos que pudieran ayudar a la síntesis y entonces así es como en un viaje de exploración un investigador estadounidense llega a México. Entonces, para mí la parte botánica fue importante entenderla bien para poder limpiar la base de datos de todo aquello que no fuera lo que era de mi interés y sí quedarme con lo que representaba el tema que yo estaba abordando. Bueno, en esta primera gráfica, que ya son los resultados de mi tesis, lo que estoy contrastando son el total de trabajos en el periodo de estudio que yo me planteé con los trabajos específicamente de México, y en la línea punteada ustedes van a ver que aparece el nombre de Russell Marker. Russell Marker es el investigador estadounidense que en ese recorrido es un químico, pero que también le entra a la botánica para la exploración de los recursos naturales vegetales. Y bueno, aquí es importante que les haga la primera acotación. El periodo se elige porque la primera publicación de Russell Marker acerca del tema, de empezar a contrastar entre lo que eran recursos animales y vegetales, aparece en 1935. Más bien, en cambio, ven la flechita que aparece, que está en el 46, esa es la fecha en donde aparece la primera publicación con una dirección de adscripción a México. ¿Por qué yo agarro todo el periodo? Porque para mí fue importante resaltar que el trabajo de Russell Marker es el que posiciona a México.
Entonces, como parte de los antecedentes, yo creí que era importante ponerlo en la gráfica y hacer notar cuáles eran las contribuciones de este personaje en particular. En total tuve 1011 trabajos, 548 fueron los que yo determiné que eran de México, y en esos hay 138 que corresponden a Russell Marker. Ahora, en términos de lo que nos ocupa aquí, yo les traigo este extracto, que es viene ahí la referencia, y es dentro de los agradecimientos. Es un trabajo de 1943, que sería dentro del periodo en donde aparece Russell Marker, y es en esto en donde yo puedo decir y asegurar que el periodo del 35 al 43 es importante, porque México ya se veía como el lugar en donde podían ocurrir cosas. Entonces, ya los primeros contactos que se empiezan a hacer con México son en este periodo. Entonces, ahí es donde justifico yo el por qué era importante hacer todo ese recorrido y no nada más centrarnos en donde aparecen las adscripciones de México. Ahora, como en muchos otros trabajos bibliométricos, lo que tenemos es que el artículo como el documento que mejor representa a los trabajos que se publican, y bueno, del lado derecho pueden ver las fuentes. Pero aquí lo interesante es que si bien estos son los que mejor representan, los que abundan, fueron en las cartas en donde se anuncian los grandes descubrimientos. El momento era de premura. Si se daban cuenta con la gráfica anterior, podemos ver que lo que se hacía en el mundo y lo que se hacía en México iba más o menos parejo, ¿no? Y de repente México despunta. ¿Pero por qué? Porque México, bueno, la investigación que se hace en México es la que gana la primicia, y no la ganan a través de un artículo, sino la ganan a través de una carta. Entonces aquí se le reconoce otra importancia en cuanto al vehículo de comunicación de resultados, a la carta. Tenemos una nueva idea de cómo abordar los tipos de documentos, que a veces pareciera como que no son tan importantes, dado que los artículos son los que casi siempre aparecen. También recolecté citas. Entonces, en esta gráfica lo que les muestro es, de nuevo, el total de trabajos o de los documentos, la producción, que es lo que están en las barras, y las otras dos líneas que atraviesan son las citas. Diferenciamos las citas de Russell Marker o de los trabajos de Russell Marker y los trabajos que corresponden a México. Como se dan cuenta, bueno, fue el impacto inmediato, fue muy, muy importante esta participación que se hace a partir de nuestro país. El total de citas son más de 14,000, pero aquí lo que a mí me gustó más encontrarme, a pesar de que en este momento yo ya no me metí tanto en la parte de los textos completos, porque bueno, ya el tiempo apremiaba, pero es que hay una cola muy larga de citas. O sea, hasta el momento todavía, yo recuperé hasta 2013, aquí les muestro hasta 2012, pero se siguen acumulando citas. O sea, el valor que tienen estos documentos es vigente. O sea, sigue teniendo esa importancia, y vienen citas de todo el mundo, no nada más de México. Entonces, aquí también tenemos esta perspectiva histórica importante en cuanto a, en primera podemos ver nuevas líneas de investigación, pero específicamente esta participación. El pico más grande que ven en la gráfica corresponde a los trabajos que son esas cartas las que son citadas. Bueno, habitualmente uno de los comentarios más comunes es que la UNAM es la que colabora con Syntex y a partir de ahí se hace todo el trabajo. Y pues resulta que no, que si nos ponemos a analizar el texto completo encontramos la participación de otras universidades, de otras instituciones mexicanas. Y bueno, en esta gráfica lo que tengo es lo que yo denominé afiliación primaria y afiliación secundaria. La afiliación primaria es, si ustedes hacen lo que yo hice de bajar los registros y solo se quedan hasta ahí, eso es lo que van a encontrar, esa es la fotografía que ustedes van a poder obtener. Pero si nos vamos al análisis de los textos, de las notas y los agradecimientos, resulta que tenemos todavía más intervención de instituciones mexicanas. Específicamente tenemos al IPN, que fue la primera institución con la que Syntex hace un contacto, obviamente a la UNAM, tenemos al Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, es el antecedente de CONACYT, tenemos a Farquinal, que fue una empresa estatal sobre esteroides, tenemos a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad de Guanajuato, a la Veracruzana, a la Universidad Motolinía,
Y bueno, uno de los casos curiosos es que Russell Marker viene a México y una vez que acaba la investigación sobre esteroides, él se va. Pero durante toda su estancia en México, lo que anota en el campo de descripción es su lugar de residencia. Entonces, tenemos que el Hotel Genova es el que está en las publicaciones. Y asimismo, Russell Marker lo que hace después de que sale de Sintex, porque él viene, hace los análisis sobre la planta, se dan cuenta que es efectiva, en Estados Unidos le dicen no gracias, no me interesa, regresa a México, encuentra quien se quiera arriesgar con él a formar la empresa, esa asociación, esa sociedad dura muy poco, sale él de Sintex y funda otra empresa más, que es el último de los trabajos que él hace aquí en México y que es de los que aparecen dentro de las referencias. Otra parte interesante con la que me encontré es que no solamente pudimos determinar la frecuencia con la que los autores aparecen en las publicaciones, sino que pudimos hacer una diferencia de género, pudimos identificar estudiantes y pudimos identificar aquellos que fungían como auxiliares, pero que aparecían dentro de las publicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Había recursos humanos en México calificados, contratados por la empresa Sintex, que estaban también trabajando en el tema. Entonces tenemos 254 autores dentro del periodo, nacionales y extranjeros. De estos, 8 fueron estudiantes, todos mexicanos, auxiliares 7 y uno que pudimos identificarlo como estudiante auxiliar. Lo que a mí me pareció interesante en cuanto al contraste entre ver un documento de esta época y ver los actuales es que a lo mejor aquí no se alcanza a ver muy bien, pero viene el nombre completo. Entonces podemos identificarlo luego cuando son mujeres. O, no sé si viene en no, creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, los agradecimientos viene ahí, que ese fue un estudiante que gracias a su tesis se pudo llevar a cabo esa publicación. Pero otro rasgo es que también entre paréntesis, cuando no estaba el nombre completo, entre paréntesis aparecía la palabra Miss. Entonces, otra forma de identificar a las mujeres. En cuanto a patentes, tenemos que fueron un total de 655 las que se pudieron recuperar en el periodo, 87% de las cuales fueron registradas por Sintex, es decir, casi todas. Y en lugar de traerles yo la gráfica, lo que hice fue traerles esta tabla, que es el resultado del cruce de información entre TESIUNAM y los registros bibliográficos de Chemical Abstract. Entonces tenemos todo el listado de todos los investigadores y o estudiantes del periodo que son mexicanos, y cada uno de los números que aparecen entre paréntesis es las veces que aparecen en patentes en esos años, incluyendo la participación por lo menos de una mujer. Entonces, aquí estamos viendo no nada más cómo se construyó la red académica, sino también la participación en la parte industrial. Y bueno, la conclusión con la que yo quiero terminar, a lo mejor quise meter muchas cosas en un solo lugar, pero es que trataba de darle la parte del contexto de la plática. Es que si complementamos estas herramientas y métodos de la bibliometría histórica, lo que podemos encontrar en el caso específico de las apogeninas esteroidales es un modelo de comunicación científica caracterizado por la multidisciplinariedad. Si bien están representadas muchas de las revistas clásicas de la química, también encontramos la medicina, la farmacología. O sea, es amplio el núcleo de revistas, tanto en las que se publica como en las que se cita. Tenemos una rica red de colaboraciones científicas, tanto a nivel internacional, es decir, México no estaba solo. México estuvo colaborando con países desde Japón hasta Sudamérica, para poder lograr lo que se logró, y bueno, obviamente a nivel nacional, ¿no? Se estuvieron interrelacionando también aquí las instituciones de educación superior principalmente. Esta red es muchísimo más amplia de lo que se pensaba en términos de las instituciones, y obviamente la participación de estudiantes investigadores. Esto, si bien puede pensarse que bueno, nada más se puede lograr en este caso en particular, yo creo que es
parte de cómo se fue construyendo también este modelo, en donde ya se empezaban a integrar a los estudiantes en la investigación, y eso también les da la oportunidad de participar en la parte industrial, que creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, en cuanto a las citas, hay un alcance, un largo alcance en el tiempo en cuanto al impacto de los resultados publicados. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jocelina, y gracias a los tres por terminar justo el tiempo, a las 7 de la noche. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Les pido que sean preguntas concretas, y si quieren dirigir la pregunta a un miembro de la mesa en particular, pues por lo menos lo comenta. Nos dice que es importante que hay que tener el micrófono para que se pueda escuchar la pregunta a través de la transmisión. Sí, Julio. Yo, gracias, pues realmente encantado y sorprendido de esta profundidad de una vertiente de investigación que, pues por lo que han presentado los tres, no solo es histórica, sino vigente en muchos sentidos. Y en este mismo sentido me gustaría preguntarles, cronológicamente y retrospectivamente hablando, ¿a partir de qué momento se puede considerar una investigación bibliométrica de carácter histórico? Y segundo, pues que realmente estamos observando que el factor de los créditos que tanto se ha insistido y que es un concepto que tiene muchísima vigencia, que a partir de acreditar el trabajo de la gente involucrada, de las instituciones involucradas en los estudios a partir de los cuales hacen estos análisis y estas mediciones, es importantísimo, ¿no? Si realmente no existieran estos datos, pues realmente yo creo que no sería posible hacer este tipo de estudios, ¿no? Bueno, gracias, Julio. Hay algunos que dicen que la historia empezó ayer, pero bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Quién quisiera? Pues ya me quedó aquí, digo yo. En realidad, el determinar cuándo un estudio es histórico, me parece que no tiene como que un límite. De hecho, Erubel dice que se puede confundir con los casos de estudios de historia, estudios históricos. Y por ahí yo creo que mientras se maneje un contexto, o sea, que uno mismo marque un límite o el mismo, el objetivo que estás tratando de complementar o de encontrar, te va a indicar o te va a ir guiando para determinar cuál es el periodo que debes de cubrir. Porque yo puedo decirte de los casos que hemos analizado, nosotros hemos dicho, ¿no? La minería o la geología empezó a principios del siglo XX, pero la literatura que vas encontrando te indica que vas yendo más en forma retrospectiva, o sea, hay más todavía. Entonces tienes que recorrerle, pero de hecho, desde mi punto de vista, yo creo que un estudio bibliométrico histórico lo define quien plantea o los objetivos que tiene para su estudio. Yo sí quiero dar un dato, y ese dato tiene que ver con el morbo bibliométrico. 1979. ¿Por qué? Porque a partir de 80 empezó el Instituto de Garfield a desarrollar los National Science Indicators. Y entonces la pregunta que nos hicimos en el Atlas de la Ciencia, ¿y por qué no hacerlo hacia atrás? Y otra fecha importante en bibliometría es 1972, porque a partir de 1973 empiezan a considerar las instituciones de adscripción de los autores. Antes no había, y entonces eso hay que hacerlo a pie, y ese es el reto. Pero sí tiene que ver con ese morbo. ¿Por qué no hacerlo hacia atrás, no? Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta de Julio, acerca de
creditores. De los… No, que más bien era un comentario de la importancia Ajá, de sí. realmente que las obras originales mencionen todos los créditos de quienes intervinieron en esa investigación, ¿no? Y que a veces, bueno, ustedes porque hicieron algo que también resulta de mucha vigencia, una verdadera minería de datos o minería de textos para ir a profundidad en esta interrelación de datos o de información que les llevó pues ahora sí que a hacer un estudio más exhaustivo de los métodos que aplicaron, ¿no? Pero sin eso, y que ahora de repente uno no encuentra en las obras más actuales, a lo mejor había como más, no sabría cómo decirlo, pero como más profesionalismo en el sentido de citar o de mencionar todos los elementos que existieron en una investigación de esa época, ¿no? O sea, una inquietud de documentar todo el proceso de esa investigación en concreto que ustedes están analizando, ¿no? O sea, sin pistas, pues realmente no hay un logro, ¿no? Sí, pues de hecho este comentario que haces es muy importante porque, como bien decía Jocelina, hay un tiempo o hay un periodo a partir de cuando a los documentos se les empiezan a integrar esos datos que forman parte de la referencia y que van a ser de mucha utilidad. Pero en el caso de los estudios bibliométricos históricos, el estar insistiendo de dónde era este autor, de qué institución, o sea, eso es muy importante, como tú lo mencionas, porque algunas veces nos va a dar elementos para ir viendo cómo se fueron extendiendo los conocimientos, o sea, cómo fue pasando de una ciudad a otra, de un autor a otro, o sea, cómo fue esa migración de información. Entonces, el dato sí es muy importante, por eso, aunque estamos en periodos donde no se tenía mucha información, insistimos mucho en recurrir a lo histórico para tratar de recuperar esa información, porque sí es muy, muy relevante. O sea, sí nos da elementos muy importantes. A mí sí me gustaría comentar que en uno de los trabajos que nos están ahorita revisando para una revista, uno de los revisores nos decía, bueno, ¿y cuál es la ventaja de hacer esto? Y la reflexión la ventaja en cuanto a hacerlo tan detallado. Y nosotros argumentábamos que, bueno, en la mayoría de los casos son relativamente pocos documentos. Entonces, nos podemos dar el lujo de invertirle un poquito a esta parte de revisarlos, de ser exhaustivos, como de entender, a lo mejor, como decía Francisco, ¿no? La estructura, de ver cuáles son de tener ese comparativo histórico. Y bueno, para mí eso resultó una ventaja, el que no fueran tantos. Entonces, a pesar de que me lleve mi tiempo y demás, ni siquiera se hace cansado, ¿no? Porque a cada rato vas descubriendo y descubriendo y descubriendo. Entonces, es muy rica esa parte. Bueno, yo nomás quiero hacer un comentario. Yo creo que las comunidades científicas han estado cambiando, ¿no? No únicamente en número, pero en el aspecto de que la ciencia hoy en día es un oficio muy competitivo, aunque siempre ha existido la competición, la competencia, ¿no? Para ser los primeros en demostrar y documentar un descubrimiento. Pero como bien dice Jocelina en ese artículo que está comentando, pues la ventaja de la bibliometría histórica es que normalmente no son tantos documentos que revisar, ¿no? El volumen de información es menos. Entonces se puede dar el lujo de ir más a profundidad en cuanto a los textos, pero el problema sigue siendo en su estructura, ¿no? Entonces,
yo siento que es un elemento muy importante en toda esa área de investigación de la bibliometría histórica, es tratar de el análisis de documentos que tienen diferentes estructuras y cómo ubicar esos documentos en su momento histórico, ¿no? Entonces, creo que ese es algo importante. Primero hay un saludo y una pregunta de parte de Salvador Gobea, que veo que se encuentra en Costa Rica, y primero se disculpa por no estar presente y dice que con gusto nos ha seguido desde la Universidad de Costa Rica con un grupo de colegas. Entonces, muchos saludos a la gente que nos ve ahí en Costa Rica. Seguramente Salvador hizo un convencimiento para que se formara un grupo ahí para escucharnos. Él tiene una pregunta. Menciona Erubel, que fue el pionero en definir el término de la bibliometría histórica. Y él pregunta qué criterios le confieren a esta pionera definición a la luz de los últimos avances de esta especialización métrica en relación con la historia de la ciencia. Yo quiero acordarles la definición corta de Erubel. Él lo define como el estudio bibliométrico de las publicaciones periódicas y los libros publicados en el marco del tiempo y el espacio. Pues sí, de hecho, fue una de las lecturas que yo hice y fue la que más me llamó la atención porque me parece que explica de una manera muy sencilla lo que es la bibliometría histórica. No sé si entiendo la pregunta, pero en esto de, o sea, ¿qué criterios le confiere a esta pionera la definición a la luz de los últimos avances en esta especialización? O sea, yo creo que mucho de lo que Erubel planteó en su documento, pues actualmente se aplica. O sea, aplica porque la bibliometría histórica, de hecho, depende de los enfoques que se le den, pero la bibliometría histórica es exactamente, cuando yo leía su definición, o sea, su trabajo, yo lo que decía, pues es que es exactamente lo que estamos encontrando. O sea, por eso le hacía la referencia a que él dice, más bien ella dice, que se puede identificar a partir de un estudio bibliométrico el conocimiento cultural o el estatus cultural de una persona en particular. Y yo les decía, pues sí, porque yo ya lo vi con el caso de Andrés Manuel del Río, nosotros hemos podido determinar cómo era su forma de pensar, cómo era su forma de enseñar, la forma de defender su trabajo. Entonces, pues no sé si entiendo la pregunta, pero a mí me parece que estamos en el mismo contexto. ¿Tú ya sigues ahí, Salvador? Todavía. No voy a coincidir con él. No sé si Francisco o Jocelina quieren sí, comentar algo. Yo no, es decir, actualmente no la encuentro completamente desfasada, ¿no? Él habla de las unidades de los libros y los artículos de revista Comunidades, básicamente. Y lo que estamos planteando acá es mucho más complejo. El estatus del artículo científico es, desde el punto de vista sistémico, es muchísimo más completo. Esto que mostrábamos acá tiene que ver con el autor, con los contenidos, con el contexto, con los lectores. Dice, ¿quién es quien recrea a los autores? Los propios lectores, ¿no? A distancia, lejos. Y entonces, creo que justamente una de las razones que nos llevó a hacer esta historia de la bibliometría es justamente no encontrar una corriente que sea, es decir, que partiera de esta intertextualidad de los textos, ¿no? Es decir, que no considerara como el punto de vista
de lo que sería el postestructuralismo al documento como una relación de tejidos, pero dentro del puro documento. Se tiene que partir de que el documento es una relación, pero que incorpora otros textos de fuera. Ese es creo que el acercamiento más interesante al texto científico, ¿no? Creo que la parte que faltó comentar que decía el doctor Gorbea es que parece ser, creo, el último renglón, que decía que en relación a la historia de la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que aquí sí, no es que estemos ni peleados, ni nada, ¿no? Yo creo que al contrario, o sea, ha habido un complemento muy importante. En mi caso, que yo sí, uno de mis directores de tesis hace historia de la química, entonces como que la aportación que él me daba de esa perspectiva histórica sí me ayudaba, pero a su vez yo creo que había un complemento, o sea, el diálogo que se establecía era interesante, porque muchas de las cosas que podemos nosotros ir intuyendo a través de los documentos y que de alguna manera después nos dan la prueba fehaciente de que, bueno, pues sí, yo aquí te lo estoy diciendo porque te lo puedo comprobar, nos da como que ese complemento con la historia. Y es que sí pareciera como que a veces son cosas diferentes, pero hay tantos rasgos en común que a lo mejor simplemente nuestra perspectiva es meramente a través del documento, ¿no? Muy documental, porque nuestra expertise es en cómo conocemos los documentos, su estructura, su relación, todo este mundo que requiere la bibliometría histórica. Pues, muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Margarita, hay bueno, ya contesta Salvador, y hay una pregunta de Javier Valles en la UNAM en Juriquilla. Para retomar la pregunta original de Gorbea, él dice, no resulta insuficiente la definición para toda la aportación que hace a la historia de la ciencia. O sea que yo creo que él está cuestionando a lo mejor la simplicidad de la definición, tomando en cuenta todo lo que puede aportar hoy en día este enfoque, la historia de la ciencia. Entonces, una respuesta rápida a la respuesta de a la pregunta sí. de Salvador. Sí, a este último comentario. Sí, incluso la idea es que los estudios históricos nos ayuden a reinterpretar los indicadores contemporáneos. Esa es finalmente la apuesta. Y desnudar un poco cómo estos indicadores contemporáneos están dedicados a ponderar las élites en la ciencia, siempre los países con mayor tradición científica. América Latina en su mejor momento anda cerca del 4%, y eso lo hace un solo país, en Italia, Japón, Alemania, Inglaterra. Entonces, cuando aparecen estos criterios de los indicadores contemporáneos, siempre las élites serán las mismas, ¿no? Es decir, es muy difícil, tendría México que crecer 4 veces más su plantilla de investigadores para poder emparejar su producción científica con sus indicadores de contexto, como serían los de población, los de territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que el desarrollo de indicadores histórico-bibliométricos tiene la intención de poder desarrollar el entramado teórico epistemológico para poder cuestionar los indicadores contemporáneos, ¿no? Pues muchas gracias. Hay una pregunta de Javier Valles, que nos acompaña en Juriquilla, la UNAM. Él pregunta, entonces, todos los trabajos bibliométricos basados en documentos ya publicados es bibliometría histórica. Luego, entonces, debe haber bibliometría prospectiva. Bueno, creo que se refiere o va más bien orientado a algo que yo dije, ¿verdad? De hecho, pues sabemos que la bibliometría se apoya en el documento. Es uno de los elementos fundamentales para hacer bibliometría. Pues sí, para hacer bibliometría histórica,
pues sí tenemos que ir a los aspectos retrospectivos. Y de hecho el simplemente contar con la referencia bibliográfica ya es un elemento para poder hacer bibliometría histórica, pero lo que yo comentaba aquí era que esta se aplica mucho mejor cuando va combinada con el documento completo. O sea, la referencia más el documento completo, pues va a permitir que se haga una interpretación más adecuada o más acorde al desarrollo de una disciplina o un campo en particular. Porque ya su pregunta, entonces debe haber bibliometría retrospectiva, pues ahí prospectiva. Prospectiva, perdón. Prospectiva. Sí, ahí ya no. Sí, ¿quieres comentar? Sí, en esto de la bibliometría prospectiva, no es en sí la intención, a lo mejor hacer ciertas proyecciones, pero sí hay casos en los que estos indicadores tienden a ayudar a eso. Yo tengo un compañero del doctorado que está haciendo un estudio utilizando la prospectiva de los energéticos en México, y parte de su investigación, y creo que eso fue algo muy rico, fue colaborar con él para la construcción de algunos indicadores. Entonces, él sí debió de agarrar como que una parte muy atrás, muy como actual al momento en el que él estaba haciendo, y después hacer la prospección. No necesariamente tiene que ver con la parte de bibliometría histórica, pero sí hay una tendencia a lo mejor a utilizar las herramientas de bibliometría para apoyar la parte de la visión prospectiva. Okay. Bueno, yo creo que una parte importante de la bibliometría histórica es el contexto de tiempo-espacio, o sea que la interpretación del análisis de los textos se hace dentro del contexto histórico. Entonces, pero hoy en día los indicadores bibliométricos que también se desarrollan, pues tiene realmente su valor cuando se interprete dentro de la situación que existe, el entorno de la ciencia en el momento actual. O sea que muchas veces los estudios bibliométricos son muy criticados porque pues son datos. Entonces los datos por sí mismos dicen algo, pero la riqueza es cuando se llega a una interpretación en contexto de los datos, ¿no? Y el contexto histórico es muy rico, ¿no? Hay que entender el contexto histórico. Es más fácil entender el contexto actual que referirnos a un contexto histórico que es una etapa que no vivimos, ¿no? Y en cuanto a la prospectiva, pues yo creo que el sueño de la gente que generan indicadores bibliométricos es poder predecir lo que vaya a pasar en la ciencia, ¿no? Entonces, porque es toda esa área de inteligencia tecnológica que pues obviamente es de mucho interés a la industria para ver pues por dónde va las líneas de investigación en alguna área que tenga cierta potencial económica, ¿no? Pero aunque tiene cierta posibilidad de predicción, pues no son indicadores que hayan resultado ser muy confiables, ¿no? Uh-huh. Bueno, y por último hay una pregunta de la maestra Margarita, porque yo creo que estamos ya casi a la media hora. No, entonces no voy a hacer la pregunta, sino un breve comentario. ¿Cómo estudios bibliométricos o rudimentarios, que antes de que se llamaba bibliometría de análisis de citas y de referencias y demás, sirvió para diseñar clase y periódica?
porque participé un poco en eso con Sandoval y Buttenklepper, pero en fin, esa es otra plática que podemos hacer más adelante. Pero la aplicación de método, además de todo lo que han dicho, como dices tú, para poder avanzar, para poder desarrollar. Y en el caso de Syntex era una pregunta, y yo tenía entendido, porque cuando estaba haciendo mi tesis de química, desgraciadamente tengo que admitir que fue a finales de los 50, principios de los 60, la tesis de licenciatura, yo tenía entendido que Syntex primero se fundó en California y aquí querían hacer un pequeño laboratorio, pero cuando Marker y, en fin, cuando todo eso había empezado, y que creo que también otro investigador jubilado como yo, de alemán creo, había también encontrado esto, que en las plantas xerófitas podían entonces, a partir de ahí, las apogeninas y todo lo necesario para poder desarrollar esteroides, y por eso llegó como nada más como comentario final, que llegó precisamente a Syntex con el director y le dijo que si quería ese tipo de esteroides y demás, y dijo cuántos gramos trae, y dice yo traigo 1,5 kilos, es nada más una, y era porque llevaba el desarrollo de las plantas, y de ahí empezó Syntex en muchos lados. Y el doctor Sandoval, que fue el fundador del Centro de Información Científica y Humanística, que ahora es una unidad especializada en la DGB, él fue director de información en esa época en Syntex. Entonces yo creo que todo esto nos da un poco también de luz al nacimiento y la importancia de México en este tipo de estudios. Gracias. Sí, nada más muy rápido. En realidad sí se funda en México. Sí llega Russell Marker y junto con Erim Somlo y después es cuando se trasladan a California, que de hecho en México sigue habiendo a la salida de Toluca un pequeño laboratorio, ¿no? Pero ya no se dedican a lo mismo, ya es un giro totalmente diferente. Pero cuando estaba California estaba también. Sí, en algún tiempo, pero ya después de… Sí. Sí, pero sí fue, aquí en México sí se funda, ¿no? Y lo del 1,5 kilos, creo que también fue una controversia en el artículo que estamos publicando, porque no había un referente, ¿no? O sea, sacar 1,5 kilos era así como, híjole, trabajo de mucho tiempo y muy costoso. O sea, no existía 1,5 kilos de… Sí. Bueno, pues no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes y particularmente a la participación de nuestros 3 invitados y entregarles su constancia correspondiente. Muchísimas gracias.